Geraldo Muñoz ya está conectado. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenos días. Muy buenos días a usted. Ya no solamente para hablar desde el análisis, como lo hemos invitado otras veces, sino que también en el rol de protagonista que tuvo presentando la demanda por Chile, ¿no es cierto?, ante la Corte Internacional. Si podemos explicarle a Latinoamérica qué significa esta controversia que hay entre Bolivia y Chile respecto de la utilización y la situación de las aguas del Silala. Bueno, esta es la primera demanda que Chile ha presentado contra otro país en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y eso fue en el contexto de amenazas del entonces presidente Evo Morales hacia Chile, en el sentido de que Chile estaba robando las aguas del río Silala y que cortaría el flujo y que además interpondría una segunda demanda contra Chile en La Haya. Hay que recordar que en la época Bolivia había presentado la demanda marítima de acceso soberano al mar y había demandado a nuestro país. De modo que nos enfrentábamos a ese escenario y Chile, de manera responsable frente a estas amenazas, habíamos hecho un análisis de la situación del río Silala por mucho tiempo en la Dirección de Fronteras y Límites. Conversé reservadamente con científicos, con hidrólogos, geólogos, y decidimos nosotros interponer una demanda para tener certeza jurídica sobre esta situación. Esa fue una decisión que decidí tomar con el apoyo de la presidenta Michelle Bachelet. Y de hecho, cuando presentamos la demanda, Bolivia estaba tan confundido que no sabía lo que estaba pasando. Así fue la reacción inicial del presidente Evo Morales. ¿Qué es lo que le pedimos a la Corte? Claro. Primero, que juzgue y declare que este es un río internacional o un curso de agua internacional. Segundo, y quizás lo más importante, que corresponde a un uso razonable y equitativo de esas aguas. Lo que Chile nos está diciendo es que estas son aguas de propiedad de nuestro país. No, pero como país ribereño nos corresponde, de acuerdo al derecho internacional, un uso razonable y equitativo de esas aguas. Y luego se le pide a la Corte también que Bolivia prevenga cualquier daño a esas aguas e informe de cualquier actividad que pueda afectar la cantidad o la calidad de las aguas. Esa fue la demanda de Chile. Durante este periodo, Bolivia fue cambiando de posición y de hecho en un momento llegó a reconocer que este es un río internacional, porque la evidencia científica era tan clara. Yo estaba arriba en el Silala, a 4.200 metros de altura, y uno puede ver claramente que la pendiente hace que esas aguas que son originarias de Bolivia fluyan naturalmente hacia Chile, como ocurre con muchos recursos hídricos que van en la dirección opuesta. De hecho, la mayoría de los recursos hídricos compartidos entre Chile y Bolivia fluyen desde Chile. Chile es el país aguas arriba y fluye hacia Bolivia. Y nunca Chile ha pretendido, como por ejemplo el río Lauca, que sea de nuestra propiedad. Y Chile ha usado de manera prudente esas aguas en el entendido que también Bolivia tiene un derecho, como lo tiene Chile entonces respecto a las aguas del río Silala. Claro, así que ese ha sido el contexto de este caso. Muy claro, efectivamente estamos hablando de un sistema hídrico que comienza en la región de Potosí, en Bolivia, pero que desemboca en la región de Antofagasta, en Chile. Ahora, ¿cuál es, y esto para que lo entendamos también en materia de límites, de fronteras, de utilización de ríos, cuál es la relevancia que tiene el caso? ¿Por qué esta controversia es tan importante? Estamos hablando y podríamos quizás desde, por supuesto, el desconocimiento que en materia geográfica o de diplomacia o de fronteras no poder comprender una disputa internacional por cuál es el cauce de un río. ¿Cuál es la importancia que tiene? Bueno, hay varios componentes de la importancia. En primer lugar, este es un caso que estará siendo mirado por muchos países que tienen ríos que cruzan distintas fronteras y que son utilizados por los países ribereños de manera razonable y equitativa. Si aquí se determinara que esto es propiedad de Bolivia y que ha sido canalizado artificialmente, cuestión que ya está claro que no ha ocurrido, y que existen unas canalizaciones
en Bolivia, autorizadas por Bolivia, a una empresa de la época, una empresa privada del ferrocarril Antofagasta-Bolivia. Eso sería un precedente muy nocivo a nivel internacional. Entonces, primero, la importancia es que esto puede tener una repercusión para tantos ríos internacionales. Segundo, el agua es un recurso cada vez más escaso. Y en Chile esa agua se utilizó originalmente para agua potable de Antofagasta. Hoy día se utiliza por el ferrocarril Antofagasta-Bolivia y por Codelco, para agua potable de los yacimientos de Codelco. Entonces, la importancia es bastante evidente. Y tercero, que nos ayudaría a la gobernanza de los recursos hídricos, porque si se establece de manera clara que nosotros creemos que este es un curso de agua internacional, que la evidencia científica es clara, que corresponde un uso razonable y equitativo, tanto para Bolivia como para Chile, porque este no es un caso como el de la demanda marítima, donde Bolivia demandaba una obligación de negociar acceso soberano y Chile decía que no existía, y ahí había que decir sí o no, y Chile ganó de manera contundente. En este caso no es todo o nada, no es blanco o negro. No, nosotros reconocemos los derechos de Bolivia, pero también queremos que se reconozcan nuestros derechos. Y por lo tanto, esto tendría un efecto positivo para abordar la gobernanza de todos los recursos hídricos que hay entre nuestros dos países. Estaba pensando en cuánto se celebra la política de Estado de la Cancillería chilena, ¿no es cierto? Y también en otros países, cuando hay temas que trascienden los gobiernos. Usted, en su rol primero de ministro de Relaciones Exteriores, de canciller, presenta la demanda tal como nos relata, luego asesora durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hemos visto algo similar en las imágenes. Estaba la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Jimena Fuentes, que también fue agente en el caso chileno. Comentábamos quiénes formaban parte de la delegación de Bolivia. Usted también nos podría relatar cómo ha sido para el Estado chileno, independiente de sus gobiernos, el trabajo que se ha hecho para este juicio. Bueno, efectivamente ha sido una perspectiva de Estado, y siempre hemos pensado en que había que tener las distintas sensibilidades políticas representadas en el equipo, y así fue. Tuvimos abogados de oposición y gobierno de la época. De hecho, yo nombré a un coagente que era de la perspectiva del que fue más tarde el presidente Piñera, y así siempre ha sido. Y teníamos teníamos abogados de un amplio espectro político que nos asesoraban, fuera de los abogados que teníamos contratados, y especialistas en hidrología, en geología, porque este fue un caso, ha sido un caso bastante más técnico, donde había que demostrar, entre otras cosas, que este ha sido un río, y que ha sido un río desde hace miles de años. Y así lo demostró la evidencia científica, y demostrar además que Bolivia había reconocido que este era un río internacional. ¿Cuándo lo reconoció? ¿Cómo lo reconoció? Bueno, en 1904, ustedes recordarán que existe un tratado de paz y amistad entre Chile y Bolivia que fijó las fronteras de manera definitiva. Y en ese tratado aparece un mapa, y ahí aparece Río Silala, y eso está firmado por ambos países. Pero luego, mucho más tarde, Bolivia reconoció en múltiples oportunidades, incluso por declaraciones de altas autoridades bolivianas, que este era un río internacional. El cambio viene en 1999, donde en un giro difícil de entender, Bolivia empieza a decir que este es un manantial que fue desviado artificialmente hacia Chile. Probablemente la política coyuntural y también exactamente. Claro, por favor, explíquelo usted. No, exactamente. La política interna boliviana, y especialmente un comité cívico de Potosí que se organiza para sacar provecho a esta situación, y presionan al gobierno de Evo Morales, y de ahí viene la intransigencia respecto a este tema por la presión interna. Entonces esto es como muchas cosas que suceden en la relación con Bolivia,
tiene que ver con la política interna boliviana. Claro, con cómo exacerbar ciertos ánimos a favor de los nuestros, de nosotros, en contra, y pasa también en el mundo, ¿no es cierto? Distintos conflictos que tienen que ver con reforzar los lazos internos y los liderazgos internos. Finalmente, Heraldo, mañana se entrega, jueves 1 de diciembre, se entrega definitivamente el fallo. ¿Qué es lo que viene posteriormente? ¿Qué es lo que se espera para mañana y lo que viene posteriormente? Bueno, es una muy buena pregunta, Lucía. Lo primero mañana es un fallo inapelable. Esperamos que se establezca que es un río internacional, que haya un uso razonable y equitativo y que podamos empezar a tener una gobernanza de este recurso hídrico de manera clara, estable, con certeza jurídica. Eso es lo primero. Y segundo, que podamos dejar atrás estas confrontaciones, estas demandas en La Haya y centrarnos en la relación bilateral, en el futuro y no en el pasado, porque las posibilidades de Chile y Bolivia en el plano de la integración económica, cultural, turismo, infraestructura, tantas cosas que se pueden hacer de manera conjunta, está todavía pendiente. Y yo creo que el dejar atrás el caso del río Silala nos permitiría concentrarnos en esa agenda constructiva a nivel bilateral. Yo creo que eso es lo que se abriría a partir de mañana, fuera de que se establezca la certeza jurídica de que este es un río internacional y que Bolivia tiene derechos y que Chile también los tiene. Muchas gracias, Heraldo Muñoz, ex canciller chileno, ex ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien estuvo a cargo de presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre la utilización y situación del río Silala, ¿no es cierto? Una demanda que tienen en esta controversia a Bolivia y a Chile y que mañana verá su resultado finalmente cuando se dicte la sentencia por parte de la Corte. Un abrazo, que esté muy bien y muchas gracias nuevamente. Igualmente. Muchas gracias.